Muy buenos días, esta es la clase número 61 de la asignatura de Anatomía para International Biological College. Hoy continuaremos con los trastornos del aparato urinario. En la clase pasada explicamos acerca de la litiasis renal, lo que comúnmente llamamos como cálculos o piedras en los riñones, así como también la hiperplasia prostática o prostatitis, condiciones las cuales provocan una disminución o un bloqueo en el flujo de la orina. Ahora veremos lo que viene siendo los quistes renales y también la insuficiencia renal. Primero comenzaremos con los quistes renales. No hay que confundir los quistes con lo que son los cálculos renales. Anteriormente habíamos mencionado que los cálculos renales son la formación de pequeños cristales producto de desechos durante el proceso de filtración. Estos pueden variar con respecto a su tamaño y causan lo que viene siendo una obstrucción en las vías urinarias, como lo podemos ver acá. Lo que viene siendo el cólico renal o un cólico nefrítico básicamente vendría siendo una obstrucción debido a estas piedras o cálculos que nosotros podemos tener, ya sea a nivel de los riñones o a nivel de la uretra. En todo caso pueden variar con respecto a su tamaño y causar obstrucción de las vías urinarias cuando estos son muy grandes. En el caso de los quistes renales es un poco diferente porque estos consisten en bolsas de líquido que se pueden formar en los riñones, ya sea encima de estos o por dentro del riñón. Ahora bien, se preguntarán qué es un quiste. Básicamente se trata de una bolsa membranosa que puede contener líquido, aire o algún otro tipo de material, los cuales se pueden formar en cualquier parte del cuerpo. Es decir, hay diferentes tipos de quistes. Están los quistes renales, que es lo que estamos viendo acá, pero también están los quistes en lo que vienen siendo los senos o las mamas, también los quistes ováricos, o incluso pueden ocurrir quistes en la piel conocidos como quistes epidermoides o incluso quistes sebáceos, como lo podemos ver acá. En todo caso, estos tienen características similares, pero no hay que confundirse. Un quiste no se trata de un tumor, y muchos de estos son benignos. En el caso de un tumor, se trata de una masa de tejido anormal, y es propiamente eso, de tejido, no de líquido. Entonces, podríamos definir al quiste renal como una bolsa de fluido que se forma en los riñones. A este se le conoce como quiste simple, es decir, quistes que no son cancerosos y que rara vez causan algún tipo de complicación. Otras cosas que hay que mencionar es que los quistes renales se vuelven bastante comunes cuando las personas envejecen. La causa de los quistes renales simples no está del todo claro. Por lo general se forma solamente un quiste en la superficie del riñón, pero varios quistes pueden afectar a uno o ambos riñones. Sin embargo, los quistes renales simples no son iguales a los quistes que se forman en la enfermedad poliquística. La enfermedad renal poliquística o simplemente enfermedad poliquística se trata de una condición un poco más compleja en la cual se desarrollan grupos de quistes que principalmente se encuentran dentro de los riñones. Esto lo que hace es que los riñones se agranden y también pierdan su funcionalidad con el tiempo. En este caso, el tener muchos quistes o quistes grandes pueden dañar los riñones. Además, la enfermedad renal poliquística también puede hacer que se desarrollen quistes en el hígado y en otras partes del cuerpo. La enfermedad puede causar complicaciones graves, como por ejemplo la hipertensión arterial o también la insuficiencia renal, que veremos más a continuación. En todo caso, la enfermedad renal poliquística varía mucho en relación a su gravedad y algunas complicaciones son predecibles. Pero en sí los síntomas de la enfermedad renal pueden incluir lo que viene siendo presión arterial alta, lo que conocemos comúnmente como hipertensión renal o estenosis renal. Esto es cuando ocurre un estrechamiento de las arterias que llevan a los riñones. También se puede presentar lo que es dolor en la espalda o en los costados. En casos también se puede presentar hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, y también puede haber un aumento en el tamaño del abdomen. Entonces decimos que el abdomen se encuentra en plenitud o se encuentra distendido. Esto principalmente por el aumento en el tamaño de los riñones. Como es de imaginarse, todo esto va a tener una serie de consecuencias. Al presentar la enfermedad renal poliquística, una persona tiene muchas más posibilidades de presentar otras condiciones renales, como por ejemplo la litiasis renal, es decir,
los cálculos renales que habíamos hablado en la clase pasada, así como también infecciones renales o infección en las vías urinarias. Ahora, también hay que agregar que tener quistes renales puede provocar algunas complicaciones. Un quiste se puede infectar, se puede romper o puede causar una obstrucción en el flujo urinario. Cuando un quiste se infecta puede haber fiebre y dolor, y si este se rompe se puede presentar un dolor intenso en la espalda y en los costados. Y cuando provoca una obstrucción de la orina, el riñón se puede llegar a hinchar. En el caso de la enfermedad poliquística, las causas son un poco más claras. Se considera que la enfermedad es producto de los genes anormales. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos la enfermedad es hereditaria. Aunque claro, no se descarta que una mutación genética se produzca por sí sola, es decir, que sea espontánea, en donde ninguno de los padres tiene una copia del gen mutado. En este sentido, la enfermedad puede causar diferentes defectos genéticos. La enfermedad poliquística renal autosómica dominante y también la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva. Vamos a hablar de las dos y pues sé que el nombre es un poco largo, así que para abreviar solamente las determinaremos como autosómica dominante y autosómica recesiva. Bueno, vamos a empezar primeramente con la autosómica dominante. A menudo se desarrolla entre los 30 a 40 años de edad. En el pasado se creía que solamente afectaba a los adultos, pero lo cierto es que también puede afectar a los niños. Si uno de los padres tiene la enfermedad autosómica dominante, entonces cada niño tiene una posibilidad del 50% de contraer esta condición. Siendo un porcentaje tan alto, esta forma es la responsable de la mayoría de los casos de la enfermedad renal poliquística. Ahora, en el caso de la autosómica recesiva, este tipo es mucho menos común que la dominante. En este caso, los signos y síntomas suelen aparecer poco después del nacimiento, o ya sea durante el periodo de niñez o adolescencia. Si ambos padres son portadores de un gen de este trastorno, entonces cada hijo tiene una probabilidad de alrededor del 25% de contraerla. Como habíamos mencionado, la enfermedad poliquística puede conducir a una insuficiencia renal, así que hablemos de esta. Como su nombre lo indica, esta se trata de una disfunción, es decir, de que los riñones no trabajan adecuadamente. Esto es cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar y como resultado se puede acumular niveles nocivos de desecho y puede haber un desequilibrio en la composición química de la sangre. A esta condición también se le conoce como fallo renal y se desarrolla rápidamente, por lo general en unos cuantos días, siendo frecuente en personas que ya están hospitalizadas debido a algún otro tipo de condición, o también personas que necesitan asistencia intensiva en la unidad de cuidado intensivo. A medida que la función renal disminuye, puede presentarse una serie de signos y síntomas en el paciente, como por ejemplo se puede presentar lo que viene siendo hinchazón general en las piernas o pues también en los pies, en los tobillos. Esto se le conoce comúnmente como edema. También lo que viene siendo cefalea, comezón, astenia durante el día e insomnio durante la noche. La astenia es que es un cansancio generalizado en la persona y pues el insomnio que no puede dormir. También calambres musculares, debilidad, entumecimiento, dolor, rigidez o líquido en las articulaciones, así como también algunos problemas en la concentración, la memoria y la persona puede presentar confusión. La insuficiencia renal aguda puede ser fatal y requiere de un tratamiento intensivo. Sin embargo, puede ser reversible. Seguir el plan de tratamiento puede ayudar a evitar o tratar la mayoría de los síntomas. El plan de tratamiento puede incluir tratamiento de diálisis regular o un trasplante de riñón, un plan alimenticio especial, actividad física y diferentes tipos de medicamentos que puedan ayudar al funcionamiento renal y también de que no se afecte negativamente otro órgano en nuestro sistema. Como ya anteriormente hemos hablado, algunas condiciones a nivel renal pueden afectar lo que viene siendo el funcionamiento del corazón debido al aumento de líquido que hay y pues la falta de filtrado. De cualquier forma, además del tratamiento, hay que estar consciente de que una persona con insuficiencia renal también puede desarrollar otros problemas de salud,
como los que habíamos mencionado, la hipertensión, enfermedades cardíacas, anemia, trastornos minerales y óseos y desnutrición. Todo esto tiene que ver en el funcionamiento renal y todas estas condiciones son importantes ya que nos ayudan a entender un poco mejor cómo funciona la enfermedad. Para empezar, la presión arterial alta puede ser tanto una causa como un resultado de la enfermedad renal. La presión arterial alta daña los riñones y los riñones dañados son menos eficientes para controlar la presión arterial. Con la insuficiencia renal, los riñones no pueden deshacerse del exceso de agua. En estas circunstancias, tomar demasiada agua puede causar hinchazón, elevar la presión arterial y hacer que el corazón también trabaje más. Los medicamentos para bajar la presión arterial, limitar el sodio y también los líquidos en la dieta pueden ayudar a controlar la presión. Más sin embargo, se tiene que tener en cuenta la actividad física, también controlar el estrés y dejar de fumar. Esto nos lleva al siguiente punto. La enfermedad renal y la enfermedad cardíaca comparten dos de las mismas causas principales, la diabetes y la presión arterial alta. Las personas con enfermedad renal corren un alto riesgo de enfermedad cardíaca y las personas con enfermedad cardíaca corren un alto riesgo de enfermedad renal. Es decir, estas condiciones están interrelacionadas. Por lo tanto, las medidas que se toman para controlar la enfermedad renal, la presión arterial, el colesterol y la glucosa, o es decir, la glucosa en sangre o pues personas con diabetes, también va a ayudar a prevenir los ataques al corazón y también derrames de tipo cerebral o ACV. Ahora, en este punto posiblemente se preguntarán qué tiene que ver la anemia con la disfunción renal. Bueno, esto es porque cuando los riñones se dañan dejan de producir suficiente eritropoyetina, una hormona que ayuda a producir los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno desde los pulmones a otras partes del organismo. Cuando se tiene anemia, algunos órganos como el cerebro y el corazón tal vez obtengan menos oxígeno del que necesitan para funcionar adecuadamente. Una persona con anemia puede sentirse débil, es lo que habíamos mencionado anteriormente, que una persona puede presentar astenia, o sea que no tiene energía, y cuando se presenta esta situación es cuando se utiliza algunos fármacos. Esto para que el organismo pueda producir más glóbulos rojos y así también suplementar lo que viene siendo la falta de hierro en el caso de que se necesite. Otros problemas que pueden causar la insuficiencia renal son los trastornos minerales y óseos. Esto es porque los riñones sanos equilibran la concentración de calcio y fósforo en la sangre, así como también la producción de algunas hormonas que son utilizadas para mantener a los huesos fuertes, es decir, que ayudan a asimilar el calcio en los huesos. A medida que la función renal disminuye, se producen menos hormonas que ayudan a absorber el calcio y dejan de eliminar tanto fósforo. Estos dos factores crean un efecto dominó en el cual ocurre una descalcificación de los huesos, de modo que parte del calcio pasa de los huesos a la sangre y el exceso de fósforo también extrae calcio de los huesos. Y pues debido a esto, los huesos pueden desgastarse y debilitarse. Aquí en esta imagen podemos ver lo que viene siendo las tres hormonas que liberan los riñones. Primeramente la eritropoyetina, que era la que mencionábamos, que ayuda a la producción de glóbulos rojos en nuestro cuerpo. La renina, que es un regulador de la presión arterial, por medio de esta también se ayuda. Y también la calcitriol, que pues ayuda a mantener los huesos fuertes y pues que se pueda asimilar el calcio adecuadamente en los huesos. En sí, debido a las características de la enfermedad y los problemas que podrían ir acompañados, se establece un plan de tratamiento para ayudar al paciente. Todo esto teniendo en cuenta lo que vienen siendo los hábitos de vida, la realización de diálisis recurrente, esto para evitar complicaciones, también el tratamiento, la realización de ejercicio, un plan de alimentación y un entorno social agradable, pues son necesarios en estas condiciones. Aquí ponemos lo que viene siendo una lista de cómo cuidar los riñones. Se tiene que beber al menos 2 litros de agua a diario, también mantener un peso adecuado, realizar actividad física, alimentación balanceada, evitar alimentos que pues contengan o aumenten lo que viene siendo el ácido úrico, principalmente
lo que viene siendo productos de origen animal como carne roja, leche entera, y demás, controlar la presión arterial y la glucosa en el caso de que el paciente presente diabetes o presente hipertensión, evitar lo que es el alcohol, el tabaco y no exceder el consumo de medicamentos. En sí, si podemos ver, estas medidas o estas recomendaciones se aplican para cada una de las condiciones, no solamente a nivel de los riñones, sino en el caso de que una persona tenga colesterol, tenga hipertensión o tenga diabetes. Es decir, todo está interrelacionado y cuando un órgano se ve afectado, entonces posiblemente el otro también se va a ver afectado de alguna u otra forma. Y bien, aquí terminaríamos por la clase del día de hoy. Sin nada más que agregar, me despido, pasen un buen día y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.